¿Cómo enfrentarte a una persona manipuladora? Las personas manipuladoras son aquellas que intentan falsear o distorsionar la realidad para su beneficio propio, sin importar por encima de quién tengan que pasar. Generalmente ellos tienen una imagen de sí mismos con delirios de grandeza y basada en el egocentrismo. Antes de enfrentarte a un manipulador o a una manipuladora, nosotros los psicólogos recomendamos que te preguntes si realmente es necesaria esta confrontación, porque de lo contrario lo más saludable y lo más recomendable es no establecer ninguna relación, cortar los vínculos completamente y mantenerte lo más alejado y alejada posible de esta persona. Pero si en definitiva en tu caso es una persona con la que tienes obligatoriamente que lidiar, porque pueda ser tu jefe, por ejemplo, algún compañero de trabajo con el que tengas algún contacto específico, o de pronto que esta persona se encuentra siendo parte de tu familia o que sea tu pareja, entonces te vamos a dar alguna serie de recomendaciones que están basadas en las estrategias que ellos utilizan para controlarte. Identifícale y toma medidas preventivas. A una persona manipuladora le identificamos porque generalmente traspasa nuestros límites sin importar el daño que nos esté haciendo. Además, tiene un lenguaje en el que siempre nos envuelve y nos confunde. Con un par de palabras puede acabar completamente con nuestra seguridad y con nuestra autoestima. Y además, puede cambiar de un momento a otro de personalidad dependiendo de la gente con la que esté hablando y de lo que más le convenga. Si te encuentras con una persona así, es muy importante que empieces a reducir tu contacto al mínimo posible y ojalá lleves este contacto a un plano de registro, por ejemplo, a contactos por WhatsApp, por correo electrónico, etc. Esto va a garantizar que tú tengas una evidencia de la realidad tal cual como ocurrió y cuando esta persona intente manipularla o intente falsearla, tú tengas un registro que juegue a tu favor. Evita caer en la trampa de la falsa complicidad. Cuando una persona manipuladora te conoce, lo primero que intentará será llegar a ser tu mejor amigo o amiga. Empezará a reafirmar todo lo que tú dices, a estar siempre de acuerdo contigo y a hacerse quedar bien él o ella dentro de tu vida. Pero esto lo hará pasando por encima de los demás, es decir, haciendo siempre notar las fallas y los errores de las personas que te rodean, por ejemplo, de tus amigos o incluso de tu familia. Si percibes esto, cuando una persona empiece a quedar bien ella misma, solo por hacer ver mal a los demás, por hacer notar sus errores, pon un alto en seco a su discurso y dile directamente que a ti no te gusta hablar mal de las personas y mucho menos cuando no están presentes. De esta manera, restas poder a su acción y fuerza a su discurso. Intentará distorsionar la realidad. Las manipuladoras y los manipuladores van a intentar a toda costa distorsionar la realidad, sobre todo en casos de discusión o de conflicto. En estos casos es importante que tú no dudes de tus recuerdos, pégate a lo que tú recuerdas, porque esta persona va a intentar hacer que tú dudes de tu propio criterio, generando tanta inseguridad que tu autoestima baje y entonces estés a merced de ellos. Recordemos que las personas inseguras son mucho más fáciles de manipular. Si esto ocurre, te recomendamos que lleves siempre la discusión a los hechos, no a las interpretaciones ni a las suposiciones, a lo que pudo haber pasado y no fue. No, siempre repasa los hechos. Cuando tú llevas los discursos al campo de los hechos empiezan a funcionar como un ancla que evitan la distorsión de la realidad. No pidas disculpas en un momento de confusión en el que no estás seguro o segura de haber fallado, pero con tanta insistencia del otro, entonces terminas accediendo. Esto porque, como lo mencionamos en el anterior punto, la distorsión de la realidad dentro del panorama conflictivo va a intentar llevarla al plano de la culpa, haciendo que tú te sientas responsable y culpable de todo el conflicto, asumiendo que él o ella es la víctima. Cuando esto ocurra, cuando tú, repasando los hechos en tu cabeza, no encuentras ningún motivo de culpa, cuando tú sabes que no tuviste ninguna mala intención de dañar al otro, pero esta persona te insiste y te empieza a hacer dudar, entonces te recomendamos que pongas un alto a la discusión y te retires a un espacio en el que puedas pensar solo o sola. En este espacio evalúa dos cosas. Primero, tu intención previo a los hechos y segundo, tus acciones y los hechos concretos que pasaron, sin interpretaciones ni suposiciones. Si al evaluar esto te encuentras que tus intenciones no fueron dañinas y que tus hechos no fueron violentos, no pidas perdón.
Si encuentras con que no fueron ni violentos ni dañinas, pero aún así tienes dudas, entonces te proponemos que le comentes esta situación a una tercera persona que no esté involucrada en el conflicto y que te dé tu opinión. Solo pides disculpas cuando la responsabilidad realmente es tuya. De esta manera, respondiéndote a estas dos preguntas, ¿fue dañina mi intención? ¿Fueron violentos mis actos? Entonces lograrás neutralizar la manipulación que esta persona intenta ejercer sobre ti. Identifica las conversaciones sin sentido. Las personas manipuladoras van a intentar enredarte con su discurso. Esto lo hacen trayendo, por ejemplo, cosas del pasado que no tienen nada que ver con la situación presente o llevándote a altibajos emocionales solo para generarte un agotamiento mental. Y una persona que esté agotada mentalmente es una persona más fácil de manipular. Si esto ocurre, hay dos recomendaciones puntuales. Primero, evita que esta persona caiga en un monólogo, es decir, reclama tu derecho a participar activamente de la conversación. Pon un alto a su discurso si te parece que se está yendo por ramas que nada tienen que ver. Y segundo, siempre trae la conversación al presente. Siempre basa todo criterio y todo análisis en los hechos. Los hechos van a ser un ancla que evitan que la otra persona te lleve por los caminos que esta persona decide y que a ti te confunden, además que va a servir como un limitante de la realidad, evitando que tú caigas en el control del manipulador. Evita las generalizaciones violentas. Las personas manipuladoras van a intentar desacreditar tu discurso para ellos ganar en el ámbito, sobre todo el conflicto de la discusión, haciendo generalizaciones negativas sobre ti. Por ejemplo, van a decirte, es que tú siempre eres muy sensible, es que tú siempre lloras, es que por eso yo nunca puedo contarte nada, porque con estas cosas tú te sientes un poco culpable y la culpa hace que seas mucho más fácil de manipular. Cuando esto ocurra, recuerda, renuncia al siempre. Las cosas no son ni blancas ni negras. Siempre la realidad humana es relativa. Por lo tanto, siempre lleva el conflicto al presente. Analizar los hechos que los llevaron a discutir y, sobre todo, no permitas comprar o convencerte de las interpretaciones que la persona le da. Acuérdate, sin interpretaciones solo se analizan los hechos. No caigas en su falso victimismo. Cuando una persona manipuladora se siente derrotada, cuando ve que sus artimañas no han tenido efecto, entonces va a acudir a despertar en ti compasión y lástima, porque eso hace que se vea él o ella más vulnerable y que entonces tú accedas a su manipulación. Lo va a hacer haciendo ver como que todo el mundo está en su contra. Puede hacerlo también criticándose muy fuerte y violentamente a sí mismo o a sí misma para que tú le digas, no, pero espérate, no es para tanto, hablemos, ven, podemos resolverlo. Y entonces de esta manera tú termines accediendo a lo que esta persona quiera. Cuando tú ves que una persona manipuladora empieza a hacerse la víctima y a mostrar como todo el mundo está en contra de él, directamente te recomiendo que pongas un alto y que le digas que hasta ahí va la conversación, que tú prefieres descansar un poco y seguir conversando luego. De esta manera tú, en soledad, puedes aislar los hechos y entonces analizar las cosas de una mejor manera, de tal manera que cuando vuelves a hablar con esta persona ya no permites que te manipule. Cuídate de su manipulación emocional. Otra de las estrategias que en medio del conflicto utilizan las personas manipuladoras es llevarte a extremos emocionales para que termines tan agotado, tan agotada emocionalmente que le digas, ay, bueno, sí, mira, dejemos las cosas así, ya están. Bueno, está bien, accedo a lo que tú quieres, está bien, hagámoslo así. Esto lo hace sacando en cara situaciones pasadas para generarte enojo, frustración, impotencia, tristeza o dolor. De esta manera hace un ataque o genera un ataque directo a tu emocionalidad que te va a hacer mucho más vulnerable. Si esta situación ocurre, si en medio de una discusión o conflicto con una persona manipuladora tú te sientes emocionalmente muy agobiado o agobiada, haz una pausa. Retírate a un lugar en el que estés solo o sola. Por ejemplo, un baño puede ser una buena elección. Ponte agua en la cara, refréscate un poco, respira profundo y controla tu emocionalidad. Y si ves que definitivamente no puedes controlar tu emocionalidad, entonces para inmediatamente la discusión y retómala en presencia de otra persona. Pídele a un amigo, a una amiga, a alguien cercano que te acompañe a hablar sobre el tema que estaban discutiendo con esta persona con el objetivo de que te sientas emocionalmente respaldado y respaldada y evitas caer así en esta manipulación y en este descontrol emocional. Evita la distorsión de tu propio discurso.
Las personas manipuladoras van a intentar interpretar o suponer cosas sobre las palabras que tú dijiste para hacerlas ver distintas y para hacerlas sonar de pronto ofensivas, de tal manera que te hagan ver a ti como una persona irascible, como una persona violenta o como la persona que tiene la culpa de toda la discusión. Lleva a la persona a los hechos, concretamente a las palabras que tú dijiste, sin interpretarlas, y apégate al sentido literal de los mensajes que tú enviaste. De esta manera, su intento de manipular y sus suposiciones van a perder fuerza. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayamos aprendido a identificar las estrategias que utilizan las personas manipuladoras para controlarnos y la forma más asertiva de reaccionar frente a estas situaciones. Espero también que este video haya aportado un poquitito en la mejora de su calidad de vida. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta pronto.